Este video va a estar enfocado en las disoluciones amortiguadoras de pH, preparación de las disoluciones, cálculos, capacidad amortiguadora y funciones, ¿de acuerdo? Entonces, les quiero platicar nada más rápidamente. La aplicación de las disoluciones amortiguadoras de pH pues está muy relacionado al tipo de experimento que se va a utilizar. Muchas veces se requieren condiciones de pH amortiguado para que muchos experimentos, por ejemplo, de análisis cuantitativo de metales a través de titulaciones complejométricas se lleven a cabo de la forma en la cual se requiere, el crecer, por ejemplo, tal vez algunos cultivos a un pH determinado, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas disoluciones amortiguadoras de pH tienen mucha aplicación tanto en química analítica como en bioquímica, en biología y en medicina y en muchas ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo elegir un sistema amortiguador? Es dicho en la literatura que para elegir correctamente un sistema amortiguador, por ejemplo, si yo quiero amortiguar una disolución a un pH de 5, tengo entonces que encontrar un sistema ácido-base conjugado cuyo pKa se encuentre en un intervalo, ¿sí?, de pH de más o menos una unidad. ¿Por qué es eso? Bueno, porque al final es donde se tiene mayor capacidad amortiguadora. Y eso lo podemos demostrar, por ejemplo, ¿no? Voy a escribir aquí capacidad amortiguadora. Esta capacidad amortiguadora que se simboliza con una beta. Y esta capacidad amortiguadora no es otra cosa más que lo siguiente. En forma de ecuación podemos expresar la capacidad amortiguadora así, ¿sí? Y de acuerdo con la UPAC, la capacidad amortiguadora es justamente la capacidad de una disolución amortiguadora para resistir cambios de pH tras la adición de un ácido. Esto representa un ácido fuerte y esto representa una base fuerte. También numéricamente lo podemos entender como la cantidad de sustancia de ácido o base fuerte que se requiere agregar a 1 litro de una disolución buffer para modificar el pH en una unidad. Este menos simplemente es para mantener esta beta positiva porque al agregar un ácido, pues el pH debe cambiar hacia valores menores. Entonces, al hacer esa diferencia, pues tendríamos que esto tiene un signo negativo, esta derivada, por menos, pues da más. Entonces, para mantener esta simbología, para más bien el signo de beta siempre positivo, pues le agregamos este menos. Y entonces, ¿qué es esta capacidad amortiguadora? ¿Cómo se ve? Bueno, pues podemos deducir una ecuación para capacidad amortiguadora para diferentes tipos de sistemas amortiguadores. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Vamos a suponer que yo tengo un sistema amortiguador para el par HA A-, ¿de acuerdo? En agua. Si yo tengo este par amortiguador HA- en agua, pues ¿cuáles son las reacciones que están involucradas en ese sistema? ¿No? Pues sabemos que tenemos la disociación de HA en H+ y A-, y como siempre tenemos la autoionización del agua. Por lo tanto, tenemos pues las constantes de equilibrio Ka y Kw para y lo que voy a hacer es expresar el balance de materia, de electroneutralidad y las condiciones de equilibrio para este sistema de HA- en agua. Rápidamente, ¿no? El balance de materia pues está dado por la concentración total de este sistema, que lo voy a simbolizar así, ¿no? Le voy a poner solo una C, ¿no? Que es la concentración total de mi buffer o mi sistema amortiguador, que es igual a la concentración de HA más la concentración de A-. Y después voy a colocar aquí el balance de electroneutralidad para este caso, que vamos a suponer, lo voy a colocar en otro color, que lo que voy a agregar a esta disolución va a ser una base fuerte. Entonces le voy a agregar
le voy a agregar hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los iones sodio deben aparecer en mi balance de electroneutralidad. Sodio más concentración de protón igual a la de hidróxido más la de A-. Tengo entonces ahora este balance de electroneutralidad. Y como tercer punto, las condiciones de equilibrio, tengo la constante de acidez, H más por A menos entre HA, y tengo KW, H más por OH menos. Como balance de materia adicional, tengo entonces también que la concentración, en este caso de la base fuerte, pues va a ser igual a la concentración al equilibrio del ion sodio. Entonces lo que tengo que hacer para encontrar una ecuación para beta es llegar a una expresión para concentración total de la base, CB, en función de todo lo demás, y después derivar respecto al pH. Veamos cómo llegamos a esa ecuación. Fíjense, del balance de electroneutralidad, ¿no? Entonces, de la ecuación 2, voy a despejar la concentración del ion sodio. La concentración del ion sodio debe ser igual a menos la de protón más la de hidróxido más la de A menos. Y la concentración del ion sodio es igual a la concentración analítica total de la base. Entonces, inmediatamente tengo esta ecuación. ¿De acuerdo? Ahora tengo que buscar una forma de expresar A menos utilizando estas otras ecuaciones. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues del balance de materia, ¿no? Tengo que la concentración de A menos es igual a C menos la concentración de HA, y de la constante de acidez, cuando yo sustituya HA despejándolo de aquí a acá, me va a quedar C menos H más por A menos entre K, y esto es igual a A menos. ¿De acuerdo? Voy a pasar ahora este sumando para acá y a factorizar, teniendo entonces A menos por 1 más H más entre K igual a C. Entonces, lo que tengo aquí es que la concentración de A menos es igual a C entre 1 más H más entre K. ¿Sí? Y para facilitar esto voy a multiplicar aquí por un 1. Este 1 por el que voy a multiplicar es K entre K, encontrando entonces, en un segundo, que la concentración de A menos es igual a C por K entre 1 más la concentración de H más, ¿de acuerdo? Y esta entonces es la que voy a sustituir en la ecuación que tengo aquí, ¿sí? Entonces cuando sustituyo KW acá y esta ecuación aquí, lo que obtengo es lo siguiente. Tengo que la concentración total de la base fuerte, acuérdense que es la base fuerte de hidróxido de sodio, es igual a menos la concentración de H más KW entre, lo voy a dejar primero expresado así, y ahorita les explicaré por qué, más la de OH menos más C por K entre 1 más la concentración de H más. ¿De acuerdo? Ahora lo que tengo que hacer entonces es realizar esta derivada. ¿De acuerdo? Aunque fíjense que mi variable es concentración de protón en mi ecuación y no pH, pero sin problema puedo realizar la regla de la cadena, a través de la regla de la cadena, puedo realizar esta derivada y entonces encontrar ya una expresión para esta capacidad amortiguadora. Y entonces, al derivar, ahora sí utilizando la regla de la cadena a esta ecuación, llego, ¿no?, al final a esto,
¿no? Porque si recordamos, pues justamente la derivada, esta derivada, ¿no? Que está aquí, pues es la capacidad amortiguada. Y entonces la capacidad amortiguada al derivar esto, obtengo esta ecuación que está aquí de este lado. Perdón, me falta aquí ponerle un signo menos, ¿de acuerdo? Es menos 2.3 multiplicando estos tres términos. Este 2.3 sale de la conversión del logaritmo natural al logaritmo base 10 y estos tres términos corresponden a que realmente tengo tres pares en la disolución. ¿Por qué tres? Porque tengo al par protón o ion hidronio agua, agua hidróxido y a mi par conjugado de estudio HA-. Estos dos pares siempre van a estar presentes simplemente porque estoy utilizando agua como disolvente. Y este término extra corresponde a básicamente el sistema amortiguador HA-. Y entonces, nada más para expresarlo, tengo que esta beta pues va a ser igual a una capacidad amortiguadora que podríamos atribuir al agua, ¿no? A partir de estos dos pares, ¿no? Más una capacidad amortiguadora que vendría atribuida por el par HA-. ¿De acuerdo? Y si tuviera otro amortiguador, pues aparecería un término extra de otro sistema amortiguador y así sucesivamente. ¿Cómo será entonces el comportamiento de la capacidad amortiguadora en función del pH? Bueno, pues se puede graficar aquí dando valores de concentración de protón arbitrarios entre 1 y 10 a la menos 14, o sea, un pH entre 0 y 14, y graficar el valor de la capacidad amortiguadora en función de ese valor de pH. Si hacemos eso, lo que observaríamos es lo siguiente, donde en este eje voy a graficar beta en función del pH. Y recordemos que esta escala pues, tiene límites entre 0 y 14. Entonces, ¿cómo se verá esa función? Bueno, pues para la disolución observaríamos un comportamiento similar a este. ¿De acuerdo? Donde este máximo que se encuentra aquí corresponde al valor del pKa HA-. Y estos aumentos drásticos corresponderían a la disolución, perdón, al disolvente, al agua. Aumenta muy grande, aquí tanto en los límites de 0 y 14, la capacidad amortiguadora asociada a los pares agua hidróxido, que tendría efecto de este lado, y de este lado el par ion hidronio agua. Esta también es una de las razones por las cuales es complicado o básicamente no se puede tener un pH entre menor a 0 y mayor a 14 en el agua, porque también la capacidad amortiguadora de los pares que están en los límites de la escala pues aumenta considerablemente. Y para el par particular HA-, tenemos este máximo local de la función en este punto justo en el valor del pKa, y podemos decir que en este intervalo que tenemos acá, más o menos, esto que está aquí correspondería al valor del pKa más o menos una unidad de pH. ¿Qué significa esto? Que el amortiguador HA- me va a funcionar como un sistema amortiguador siempre y cuando yo me encuentre en un intervalo de más o menos 1 unidades a partir del pKa del par. Es decir, si yo tengo, vamos a suponer,
que el pKa de este par fuera 7. Eso significaría que entonces el intervalo donde me va a funcionar como un amortiguador es entre 6 y 8. pKa más o menos una unidad. Otra cosa que podríamos ejemplificar aquí es justamente el efecto de la concentración del amortiguador sobre la función. ¿Qué efecto tiene la concentración? Bueno, pues si colocáramos, vamos a suponer que esta función tuviera una concentración, vamos a suponer 0.1 formal. Si ahora colocáramos una disolución 1 formal, lo que observaríamos sería algo como esto. ¿De acuerdo? Donde esta correspondería a una concentración de 1 formal. ¿Sí? Mientras más concentrado esté el sistema amortiguador, mayor va a ser la capacidad amortiguadora de ese par. Y eso quiere decir que entonces va a resistir más los cambios de pH tras la adición ya sea de un ácido o de una base fuerte. Recordemos que este intervalo, fuera de este intervalo, pues esa capacidad amortiguadora cae bastante. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el efecto que tendría tanto la concentración como el valor del pKa sobre la forma de la función de la capacidad amortiguadora. Recordando entonces que si yo necesito considerar un sistema amortiguador, pues debo elegir a partir del pH al cual quiero amortiguar, pues un par ácido-base cuyo pKa esté justamente dentro del intervalo, ¿sí?, de pH al cual quiero amortiguar y cuya concentración sea lo suficientemente alta para que resista esos cambios de pH tras la adición de un ácido o una base fuerte. Ahora en esta sección vamos a analizar o aprender cómo es que se preparan las disoluciones amortiguadoras de pH, que es algo muy rutinario en cualquier laboratorio. Entonces, en este caso, elegí como ejemplo preparar un amortiguador de pH 7 con una concentración total del buffer 0.1 formal y un volumen de 250 mililitros de disolución. ¿Qué es lo primero que tendríamos que analizar? Bueno, primero seleccionar un par conjugado ácido-base que esté justamente en un intervalo de pH correcto, que tenga un pKa, perdón, correcto, para amortiguar a este valor de pH. Entonces, podemos buscar en la literatura y, por ejemplo, en el sistema del ácido fosfórico que tiene 3 pKs, 2.2, 7.2 y 12.4. Entonces, si observamos el pKa que corresponde al par dihidrógeno fosfato y monohidrógeno fosfato, pues cae dentro del intervalo, ¿no? O sea, pKa más menos 1 para este pKa2 sería 6.2 a 8.2, por lo tanto sí lo puedo utilizar para amortiguar a pH de 7. Y si recordamos la gráfica de la capacidad amortiguadora, tenemos un máximo de capacidad amortiguadora justo en el valor del pKa, que aquí solo está a 0.2 unidades de pH de diferencia, por lo tanto podríamos sin ningún problema utilizar el par dihidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato para preparar esta disolución amortiguadora. Y ahora la pregunta sería, bueno, pues ¿cómo se va a preparar experimentalmente? Podríamos pensar entonces que la presentación de estos reactivos pues normalmente vienen como la sal sódica, dihidrógeno fosfato de sodio y monohidrógeno fosfato de sodio, que son dos sólidos que podemos pesar, ¿sí?, para después disolver y aforar a 250 mililitros, que es la disolución que yo necesito, el volumen de disolución. Entonces, ¿cómo haremos estos cálculos? ¿Cuánto tendría yo que pesar de monohidrógeno fosfato de sodio y de dihidrógeno fosfato de sodio para tener una disolución que tenga un pH de 7 y que tenga una concentración total del buffer de 0.1 molar? Entonces, si nos fijamos, son dos condiciones, ¿de acuerdo? Son dos condiciones las que debe cumplir el sistema.
Y esa es la forma en la cual lo vamos a abordar, es decir, vamos a plantear dos ecuaciones que me van a permitir resolver un sistema de ecuaciones para entonces encontrar justamente cuáles son las concentraciones de equilibrio que debo tener de estas dos especies para que se cumplan las dos condiciones. La primera condición entonces que debe cumplir el sistema es justamente el pH de 7. Y si recordamos las ecuaciones aproximadas que hemos visto, ¿no? Pues básicamente cuando tenemos un sistema amortiguador puedo utilizar la ecuación, ¿sí?, de Henderson-Hasselbalch para encontrar el pH del par, donde si el pH es de 7, pues esto debe ser igual al valor del pK del par más el logaritmo de la concentración de la base, que le voy a colocar como B, ¿sí?, para referirme al monohidrogenfosfato, que es la base del par, entre la concentración del ácido del par, que le voy a poner A para no escribir dihidrogenfosfato, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación me va a permitir describir el pH del sistema de forma aproximada utilizando pues, esta ecuación. La segunda condición que debe de cumplir es el balance de materia. Y el balance de materia implica que la concentración total del sistema va a ser la suma de diferentes concentraciones al equilibrio. La concentración al equilibrio del ácido fosfórico, del dihidrogenfosfato, monohidrogenfosfato y fosfato. Son 4 especies, ¿de acuerdo? Porque al final, con principios del equilibrio químico, pues siempre van a estar presentes estas 4 especies ahí. Pero, ¿cuáles de las dos especies son las que van a predominar básicamente, ¿sí?, sobre las otras dos? Pues podemos hablar justamente que de dihidrogenfosfato y monohidrogenfosfato sí tendré concentración apreciable y que básicamente de ácido fosfórico y fosfato a este valor de pH de 7 o en su vecindad de 7, pues van a ser despreciables. Por lo tanto, el balance de materia para el sistema lo puedo aproximar como que solo la concentración del dihidrogenfosfato y monohidrogenfosfato son apreciables. Y dejarlo aquí. Y esto debe de ser igual a 0.1 molar. Y entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que al resolver el sistema de ecuaciones me van a decir cuál es la concentración de monohidrogenfosfato y dihidrogenfosfato necesarias para cumplir tanto el pH de 7 como la concentración total del buffer. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos detenidamente, pues al resolver el sistema de ecuaciones, por ejemplo, de la ecuación 1, podemos llegar a la conclusión de que la concentración de monohidrogenfosfato de sodio pues debe ser igual a 10 a la menos 0.2 veces la concentración de dihidrogenfosfato. Y sustituir esta ecuación en la número 2, donde entonces tendría que la concentración de dihidrogenfosfato de sodio más 10 a la menos 0.2 veces la concentración de el hidrogenfosfato de sodio es igual a 0.1, lo que me lleva entonces a factorizar y despejar, obteniendo que la concentración de A, que es igual a la concentración de dihidrogenfosfato de sodio, pues debe ser igual a 0.1 molar entre 1 más 10 a la menos 0.2, ¿de acuerdo? Y una vez conociendo esta, pues la concentración al equilibrio de B, que es igual a la concentración de monohidrogenfosfato de sodio, pues debe ser igual a 0.1 molar menos la concentración de dihidrogenfosfato de sodio. Entonces, resolviendo ya el sistema de ecuaciones, tenemos la concentración de dihidrogenfosfato y de monohidrogenfosfato que salen del sistema de ecuaciones. 6.13 por 10 a la menos 2 de hidrogenfosfato y 3.87 por 10 a la menos 2 de monohidrogenfosfato.
Entonces es lógico pensar que esta concentración del ácido del par es ligeramente mayor a la de la base porque el pH al que vamos a amortiguar pues está 0.2 unidades por debajo del pK de 7.2 del sistema, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar esa lógica también. Y ahora lo que nos queda nada más es pues cuánto del reactivo, ¿no? Suponiendo que los reactivos que tengo yo en el laboratorio pues son el dihidrogen fosfato de sodio y el monohidrogen fosfato de sodio, ¿de acuerdo? Pues muy sencillo, si yo quiero preparar 250 mililitros de disolución, ¿de acuerdo? Con estos factores de conversión puedo ir llegando a lo que necesito, ¿no? De concentración, en este caso sería la concentración, por ejemplo, para el dihidrogenfosfato, pues necesito una concentración, en este caso, de 6.13 por 10 a la menos 2 mol por litro, ¿de acuerdo? Y tengo aquí el peso molecular. Yo sé que un mol de dihidrogenfosfato de sodio pesa alrededor de 119.98 gramos, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí estamos hablando del dihidrogenfosfato de sodio, ¿de acuerdo? El porcentaje de pureza vamos a suponer que es el 100%, pero pues esto iría aquí, ¿no? Si suponemos que es 100%, pues aquí tengo el porcentaje de pureza. Y entonces ya lo único que tengo que hacer es resolver este sistema y me da un valor aproximado de 1.84 gramos de dihidrogenfosfato de sodio, ¿de acuerdo? Si repiten lo mismo ahora para el monohidrogenfosfato de sodio, pues deben llegar a obtener una masa de, en este caso, 1.37 gramos, ¿sí? Por lo tanto, pues estas son las dos masas que tendría yo que pesar, tanto de dihidrogenfosfato de sodio como de monohidrogenfosfato de sodio, para que al disolverlas y llevarlas a un volumen de 250 mililitros tuviera yo una disolución amortiguadora de pH 7 y concentración 0.1 molar. Ahora nada más para demostrar este efecto amortiguador, ¿no? Vamos a aplicar este pequeño ejercicio. A la disolución amortiguadora anterior de hidrogenfosfato y monohidrogenfosfato, vamos a ver qué volumen de una disolución de ácido clorhídrico 3 formal, que es un ácido fuerte en una concentración bastante alta, si se fijan, sería alrededor de 30 veces, ¿no?, más concentrada que la 0.1 molar del sistema amortiguador, se necesita, ¿no?, para alcanzar un pH de 6.5, es decir, qué volumen de esa disolución tan concentrada hay que agregarle a la disolución amortiguadora para disminuir el pH apenas en 0.5 unidades logarítmicas de concentración de protón. ¿Cómo resolveríamos o abordaríamos este ejercicio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar, una vez más, cuáles son las condiciones que se deben cumplir al equilibrio para ahora obtener un pH de 6.5. Entonces, de nuevo tengo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero ahora para un pH de 6.5, y el balance de materia en principio debe de mantenerse, ¿de acuerdo? Porque el pH no lo estamos modificando en mucho. El sistema del monohidrógeno y hidrógeno fosfato van, en este caso, todavía a mantener su predominio sobre ácido fosfórico y fosfato, y ambas concentraciones deben sumar un valor prácticamente de 0.1 molar. Al resolver el sistema de ecuaciones, que ya vimos en la sección anterior cómo se hace, encontramos ahora esta nueva relación de concentraciones para cada uno, de 1.66 por 10 a la menos 2 molar para el monohidrógeno fosfato y de 8.34 por 10 a la menos 2 molar de dihidrógeno fosfato. Si observamos, la de dihidrógeno fosfato aumenta respecto al inicio de la disolución anterior,
y la de monohidrogenfosfato disminuye porque estamos disminuyendo todavía muy ligeramente más el valor del pH de la disolución. Ahora, ¿cómo saber cuánto volumen de ácido clorhídrico 3 formal es necesario? Una forma de hacerlo es construir una tabla de variación de concentraciones. ¿Cuál es la reacción principal que se estaría llevando a cabo en ese sistema? Bueno, pues como estoy agregando un ácido, debe reaccionar con la base del par, que es el monohidrogenfosfato. Entonces, este monohidrogenfosfato más protón nos genera dihidrogenfosfato. Las condiciones iniciales de este sistema son justamente las de la disolución anterior y las condiciones alcanzadas aquí al equilibrio después de la adición de ácido fosfórico pues deben de ser justamente las dos concentraciones que acabamos de encontrar resolviendo el sistema de ecuaciones. Para monohidrogenfosfato tengo 1.66 por 10 a la menos 2 y para dihidrogenfosfato tengo 8.34 por 10 a la menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo saber cuánto se está transformando? Pues muy sencillo, lo único que tengo que hacer aquí, en este caso, es una resta, ¿de acuerdo? Que sería 3.87 menos 1.66, es decir, 2.21 en este caso, ¿no? Lo que va a reaccionar, 2.21 por 10 a la menos 2 de monohidrogenfosfato y por estequiometría, si está reaccionando 2.21 por 10 a la menos 2 molar de ácido fosfórico, como la estequiometría con el protón es 1 a 1, pues es la misma cantidad, 2.21 por 10 a la menos 2 de ácido, en este caso de ácido clorhídrico. Lo que tendría yo que agregar en concentración de ese ácido clorhídrico, equivalente en ese volumen de 250 mililitros, para transformar estas dos concentraciones, ¿no? Porque una vez que esto reacciona se forma más dihidrogenfosfato, es decir, este valor más este me da este, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad que debo yo agregar, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo saber entonces cuánto volumen? Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es lo siguiente. Si tenemos aquí una concentración de ácido clorhídrico de 2.21 por 10 a la menos 2 molar, ¿de acuerdo? Para el ácido clorhídrico, ¿en qué volumen está contenida? Pues vamos a suponer que la adición de este volumen va a ser muy pequeña, que no va a modificarse en gran medida el volumen y que sigo teniendo 250 mililitros. El producto de esto, 2.21 por 10 a la menos 2 por 0.25 litros, me da 5.525 por 10 a la menos 3 mol de H+, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo saber cuánto volumen? Pues de dónde va a provenir. Bueno, pues si lo quiero en mililitros, pues lo voy a dividir entre la concentración, ¿sí? De ¿cómo se llama? Entre la concentración del ácido clorhídrico 3 formal, ¿de acuerdo? Para que me dé entonces, esto lo tengo que multiplicar por 1000 y lo divido entre 3 y me da un valor de aproximadamente 1.84 mililitros, ¿de acuerdo? Es de notar entonces que a pesar de que la concentración del ácido clorhídrico es bastante superior a la concentración de la disolución amortiguadora, funciona tan bien el sistema que a pesar de que le estoy agregando este ácido fuerte, pues el cambio en pH pues es muy ligero, ¿sí? Solo 0.5 unidades de pH tras la adición de 1.84 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 3 formal.